Brian Weiss, Los mensajes de los sabios, narrado y editado por Angels. Continuación de la parte 8. No pasa nada, añadí, intentando aliviar su dolor. Volvemos con las mismas personas. ¿Vas a sobrevivir? No. ¿Qué sucede? Me cortan la cabellera, respondió furioso. ¿Qué ves? La voz de Jin se entristeció aún más. Una carnicería increíble, de lo que somos capaces. Hice que se relajara y se alejara de su muerte en aquella vida. Y ahora repasa desde una perspectiva superior lo que has aprendido de esa experiencia, de esa vida, le pedí. Permaneció en silencio unos segundos. Me di cuenta de que movía los ojos de un lado a otro, como si estuviera hojeando imágenes bajo los párpados cerrados. Después me contó que había visto un panorama de escenas de vidas pasadas en las que se le aparecían los horrores de la guerra y de la violencia desenfrenada. Él participaba en todos esos episodios. A veces era víctima, a veces un asesino, a veces un superviviente afligido. Se quedó inmóvil. Repetí lo que ya le había dicho. Repasa desde una perspectiva superior lo que has aprendido. Jin respondió con los ojos llorosos y una voz apenas perceptible, y al oír sus palabras sentí un escalofrío. Que la vida es sagrada y nunca hay motivo alguno para matar. Mientras Jin repetía el mensaje de los sabios que me había comunicado Catherine, hacía 15 años, me lo imaginé siendo una recluta de 19 años que no quería ir a la guerra de Vietnam. Y pensé en lo mal que debía de haberlo pasado al tener que participar en ella. La suya no era una objeción policíaca o ideológica. Debió de recordar en algún nivel emocional profundo lo que tan trágicamente había experimentado en las guerras indias de finales del siglo XIX. La vida es sagrada y nunca hay motivo alguno para matar. Parte 9. Encontrar la luz. Uno de los descubrimientos más consecuentes de la investigación sobre las experiencias cercanas a la muerte es que el sujeto suele percibir una luz hermosa y reconfortante. No se trata de una reacción neuroquímica que se produce en el cerebro dañado, sino de un resquicio maravilloso que permite vislumbrar el mundo que hay más allá. Junto a la luz suele estar presente un familiar querido ya fallecido o un ser espiritual, ofreciendo consejo, información y amor profundo. La persona suele darse cuenta de detalles y hechos que antes desconocía. A algunos, sus seres queridos le han dicho, desde el más allá donde estaban escondidas las joyas de la familia que nadie había descubierto, donde se habían guardado testamentos o les habían informado de otros hechos ocultos. Después, tras recuperarse de sus enfermedades o de sus heridas, han encontrado los artículos y han confirmado la autenticidad de la información recibida mientras estaban inconscientes o en coma. Una luz provocada por una herida cerebral, que es lo que sucede, según han dicho en ocasiones los críticos de las experiencias cercanas a la muerte, no podría ofrecer una validación tan precisa. Aunque determinados detalles de este tipo de experiencia pueden variar de una cultura a otra, la percepción de esa luz hermosa parece que es un fenómeno universal. En Estados Unidos, quienes pasan por una experiencia cercana a la muerte suelen hablar de lo que han atravesado un túnel para llegar hasta la luz, mientras que los japoneses suelen referirse a que han cruzado un río o una masa de agua. Sin embargo, sea traspasar un túnel, cruzar un río o viajar de cualquier otra forma, la luz es un descubrimiento constante. También lo es la sensación que la acompaña. La fuente de luz infunde paz y reconforta. Tras dirigir un intenso taller de 2 días, en el que habían participado muchos profesionales de la sanidad, recibí una carta de una de las asistentes. Me daba las gracias por ayudarla, así como a otras personas, a experimentar la hermosa luz, la misma luz, creo,
ve y siente la gente durante las experiencias cercanas a la muerte y post-mortem. Por descontado, la gente puede llegar a esa luz cuando se encuentra en estados de meditación o hipnosis, en un sueño, en experiencias místicas espontáneas o de muchas otras formas. Actualmente tiene 36 años, pero su primer contacto con la luz, que sigue muy grabado en su memoria, sucedió cuando solo tenía 14 años. Quiso contármelo y yo también quiero que ustedes lean sus palabras, porque su descripción es representativa, precisa y directa. Estudió en un colegio católico de América Latina y su lengua materna es el español, aunque la carta estaba escrita en inglés. No sabía nada de las experiencias cercanas a la muerte y post-mortem, de la vida antes de la muerte y menos de las vidas pasadas. Nunca me imaginé que estando todavía en el colegio tendría algo que contar sobre el tema. Durante un retiro espiritual al que asistió todo el centro, un sacerdote les enseñó varias técnicas de meditación y visualización. Primero hizo que todos los miembros del grupo, tumbados en el suelo, ralentizaran la respiración. Después les pidió que se imaginaran en un campo muy hermoso, lleno de flores. Llegado a ese punto, la experiencia de la joven empezó a ser diferente, a independizarse de las instrucciones que poco a poco iban dando el sacerdote. Los pájaros cantaban y estábamos disfrutando del entorno. La voz suave del cura nos indicó que siguiéramos andando por el campo, pero yo me di cuenta de que fruncí el ceño. No podía seguir las indicaciones del cura. Lo intenté 3 veces, pero en lugar de seguir adelante siempre me encontraba con un pozo. Oía la voz cada vez más lejos y lejos, y seguía describiendo un campo sin pozo. Sentí el cuerpo suelto y me dejé ir. Al mismo tiempo me vi con el tronco inclinado para ver qué había dentro del pozo, pero no me caí dentro. Luego ya no era un pozo, sino un túnel. Llevaba una lamparilla en la mano derecha. Eché a andar por el túnel. Todo estaba a oscuras. La única luz era la poca que daba mi lámpara. Un poco más adelante me di cuenta de que el túnel se curvaba ligeramente hacia la izquierda y entonces empezaron a aparecer unos rayitos de luz a medida que avanzaba. A cada paso que daba iban creciendo cada vez más. Tenía unas ganas tremendas de descubrir qué había allí. Llegué a la esquina y lo vi. Dios mío, por poco me desmayo. Allí estaba la luz más preciosa, más brillante, más grande del mundo. La he visto. Es redonda y gigantesca, incandescente como el sol, pero de un blanco puro. Parece sólida, pero al mismo tiempo es translúcida. ¿Cómo puede ser? He escrito estas últimas líneas en presente porque mi alma sabe que esa luz preciosa existe y ha existido siempre para todos nosotros. Durante un rato tuve miedo, pero también sentía una atracción irresistible hacia la luz. Sin soltar mi lamparita, intenté penetrar en la luz gigantesca que estaba delante de mí, agitando sus rayos seductores. Tenía que entrar en ella y saber qué había detrás. Quería formar parte de ella. Distinguía una polaridad masculina en el entorno de la luz. Cuando estaba a punto de entrar, de repente oí una voz dentro de la cabeza que me decía: no, no puedes cruzar la luz. Recuerdo todavía la firmeza de la voz. Era una voz masculina, joven, pero no se veía nadie. Había una barrera invisible que me cerraba el paso. Justo después de la voz, sentí un empujón fuerte en el pecho que me hizo retroceder y salí disparada por el túnel, dando vueltas. De repente el túnel volvió a convertirse en el pozo y me caí, pero hacia arriba. Cuando salí volando a toda prisa del pozo, volví a ver el campo y el cielo, y en ese momento sentí un golpe en mi interior, muy brusco, como si mi alma acabara de llegar de repente. Había vuelto porque no le habían permitido entrar en la luz.
Entonces abrí los ojos. Me sorprendí al ver que el cura seguía describiendo el campo de flores y los demás alumnos seguían tranquilos, con los ojos cerrados. Nadie se dio cuenta de mi llegada. La experiencia la puso tan nerviosa y la emocionó tanto que no se lo contó a nadie. Durante muchos años mantuvo en secreto toda la experiencia con la luz. 12 años después leyó en un periódico un artículo sobre la experiencia cercana a la muerte de una niña de 4 años. Me contó que había leído el artículo y le había entrado una alegría sobreacogedora. Se dio cuenta de que la niña había podido entrar en la luz porque, durante un momento, había estado muerta. Lloré mucho. Yo no estaba sola. La luz no era una fantasía mía. Jamás he vuelto a sentir el amor, la paz y la divinidad de mi luz. No hay nada comparable en el mundo físico. Lo echo de menos. Actualmente esa mujer trabaja con enfermos moribundos en un hospital y les ayuda a dar el paso al mundo espiritual, reconfortándoles y proporcionándoles seguridad gracias a las experiencias espirituales que ha vivido. Es interesante comprobar que ha observado muchos de los mismos fenómenos que mi hermano pequeño, Peter, y su mujer Bárbara, que son oncólogos, han observado también, y cuyas experiencias con sus pacientes moribundos se encuentran a través del tiempo. La carta prosigue. Tengo la oportunidad de estar con pacientes moribundos que ven a sus padres ya fallecidos o a otros familiares que le reciben en su dimensión o que vienen a buscarlos. Estos pacientes que han contado sus visiones y experiencias antes de dejarnos son felices cuando ven a su madre o a su padre o a un ser hermoso sonriéndoles. Sé que disfrutarán de la luz. Necesito, y la gente también lo necesita, saber más sobre cómo tratar y ayudar a la gente en el proceso de la muerte, porque existe una luz. Venimos de la luz y a ella vamos. Gracias al amor y a la felicidad que sentí procedentes de mi luz, y que he percibido en mis pacientes, sé que el amor no termina con la muerte. Y tiene razón, la luz y el amor no terminan nunca. Están entrelazados íntima y eternamente. Según lo que me han contado los sabios, las experiencias post-mortem es muy parecida. También en ese caso vamos hasta la luz y nos sentimos igualmente reconfortados. Recibimos el mismo amor, la paz tranquilizadora, solo que en este caso lo que sucede a continuación es distinto. En las experiencias cercanas a la muerte, la persona regresa a su cuerpo físico, mientras que en las post-mortem el alma sigue avanzando, sigue aprendiendo en el otro lado, en el cielo, hasta que regresa a donde estamos nosotros, en el cuerpo de un bebé. Se encarna otra vez en un estado físico, y si es necesario o si así lo decide. Últimamente ha habido varios relatos de personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte negativas. Al investigarlos he descubierto que a veces las experiencias cercanas a la muerte que se consideran negativas en el fondo no lo son. En realidad, la persona herida ha experimentado un nivel fluctuante de conciencia durante el trauma. Puede ser vagamente consciente de hechos reales que suceden en un nivel de conciencia parcial. No afirmo que no existan en absoluto las experiencias cercanas a la muerte negativas, pero sí que constan muy pocos casos y que algunos de ellos no son válidos. Por ejemplo, induje una regresión a un policía que había sido herido en un accidente de coche cuando estaba de servicio. Había hablado de una terrible experiencia cercana a la muerte, en la que unos seres malvados habían empujado, explorado y perforado su cuerpo. En realidad, como demostró la regresión, se había despertado parcialmente mientras le trasladaban en ambulancia. Durante el viaje, le habían administrado un tratamiento médico de urgencia, le habían insertado una cánula para suministrarle líquidos, le habían inyectado los medicamentos necesarios, le habían controlado la presión, le habían abierto una vía respiratoria, etc. Así pues,
Los seres malvados habían sido los enfermeros que le habían salvado la vida. Cuando se encuentra la luz, se encuentra la paz, el consuelo y el amor. No hay nada negativo en una experiencia tan hermosa. Nunca me he encontrado con algo horrible, solo con distintos niveles de ignorancia. Cuanto más ignorancia hay, menos luz se ve. El mal es una ignorancia profunda y una ausencia de luz casi total.